Semana pasada vimos acerca de cómo el escritor, ¿verdad?, ah, nos está advirtiendo, ¿verdad?, cómo el Señor dice que de Él es la venganza, que Él pagará, ¿verdad? Él tomará a aquel que no ha cumplido su voluntad y va a ser juzgado, pero los que hemos creído en Él, pues vamos a recibir misericordia, ¿verdad? Vamos a poder entrar al trono de la gracia, recibir esa misericordia, esa ayuda que tanto, ¿verdad?, tenemos. Y terminamos con esta frase del verso 31: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Dijimos que la intención del autor es precisamente causarnos temor. O sea, esa frase es para que nos cause miedo, nos cause temor de no estar, ¿verdad?, en la voluntad del Señor, sino estar en nuestra voluntad. Y pues aquí es donde continúa ahora el escritor, hermanos, dando algo de ánimo en los versos 32 en adelante. Y empieza así diciendo: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Termina, ¿verdad?, el capítulo 10 con ánimo, ¿verdad?, con palabras donde quiere recordarles a los hebreos que ellos habían sido siervos fieles, siervos dispuestos a sufrir por la cruz, siervos que inclusive estuvieron en prisión, siervos que perdieron sus posesiones, que fueron burla, ¿verdad?, frente al pueblo, y que aún así permanecieron. Y entonces aquí, amados, debemos notar que el autor de la carta desea alentar y animar a los hebreos, no solo advertirles, no solo exhortarles, ¿verdad?, no solo regañarlos, sino que también animarlos, ¿verdad?, también darles ese aliento que tanto necesitamos para el camino de la fe, ¿verdad?, a hacerle ver las cosas buenas que ellos han hecho y vivido por medio de la fe. Es por ello que en estos pasajes el autor alaba cómo es que ellos pasaron por pruebas muy difíciles al rendir su fe a Cristo y cómo salieron victoriosos de esas grandes dificultades. Ahora, nosotros tenemos por testimonio, hermanos, esto, ¿verdad? Cuando uno lee que el autor de Hebreos les está diciendo: doy gracias a Dios, acuérdense de cuando ustedes sufrieron, cuando ustedes pasaron, ¿verdad?, inclusive por causas, cuando ustedes pasaron inclusive por la injusticia de que les quitaron sus bienes, ustedes siguieron fieles. Y ese es un testimonio para nosotros, porque muy posiblemente, hermanos, nosotros vamos a pasar esas dificultades. El Señor dice, ¿verdad?, que al final de los tiempos todo lo que huela a Dios será odiado. Y pues su iglesia es lo principal. Ya anteriormente habíamos sido empezado a ser atacados, ¿verdad? La iglesia ha empezado a ser atacada, hermanos, terriblemente. Yo sé que muchos de ustedes vieron o escucharon acerca de lo que la pastora presbiteriana, ¿verdad?, en el servicio que siempre se hace para recibir al nuevo presidente, que le dice el presidente Trump, ¿verdad?, tenga misericordia de los transgender, ¿verdad?, de los homosexuales. Fíjense cómo platicaba yo, ¿verdad?, con el pastor Lance. Le decía: ¿cómo tú, como predicador y siervo de Dios, que conoces o se supone que conoces la palabra, cómo te pones a defender, ¿verdad?, este estilo de vida?
todos necesitamos a Cristo. Esas personas necesitan a Cristo como también nosotros lo necesitamos. Ellos son pecadores, nosotros también. Pero aquí, ¿verdad? La visión, hermanos, es ¿por qué tratar de exaltar o de poner como más importante ese tipo de personas? Es porque la iglesia ha sido engañada pensando que les debemos mucho a las personas que han tenido una vida, ¿verdad?, en una sexualidad fuera de lo que Dios pide, porque la iglesia siempre lo rechazó. Nunca hay que rechazar a cualquier pecador que viene y que quiere cambiar su vida. Jamás, jamás, perdón. Aunque se cambien de sexo, si ellos vienen arrepentidos, es como aquel vicioso, como aquel ladrón, como aquel asesino, ya asesinó a alguien, ya no puede remediar el asesinato, pero sus pecados pueden ser perdonados por el Señor. De la misma manera, cualquier pecado, y por eso vimos aquí, y él puso también en contexto que solo la blasfemia, ¿verdad?, no se puede perdonar. Ajá. Sí, es como cualquier otro pecado, hermanos, ¿verdad? Uno no ama el alcoholismo del alcohólico, pero ama al alcohólico. Entonces, uno no ama la homosexualidad del homosexual, pero amas, ¿verdad?, al homosexual, amas al ladrón, amas al violador de niños, amas a la madre abusadora. O sea, en realidad, hermanos, acuérdense, sí, el domingo en los que están en el curso vimos lo que es amar según Dios, y amar es darse, porque no quiere decir que yo tenga que sentir bonito por un homosexual. No es tener un sentimiento de decir yo te amo con una emoción o sentimiento. El amor hacia el prójimo es darle lo que necesita. ¿Qué necesita un pecador? El evangelio, a Cristo. Necesita sentir, ¿verdad?, el abrazo del Señor por medio de la aceptación, no de su pecado. Aceptar el pecado de alguien, hermanos, es no decirle la verdad. O sea, decir, bienvenido, Dios te ama, ¿verdad? Y si tú estás casado con un hombre, con otro hombre, bienvenidos. Así los ama Dios. Es bienvenidos. Y deseamos que el Señor, ¿verdad?, abra los ojos a su vida, como lo abrió a la mía, porque yo también soy pecador. Nunca es ponernos, ¿verdad?, por debajo. Pero cuando estás defendiendo, se supone que esta persona es una persona que conoce la palabra de Dios y trata de defender, ¿verdad?, ese estilo de vida, porque la iglesia presbiteriana, de donde ella es, ellos tienen pastores gays. Por eso le digo, ellos no están amando a los gays de la manera correcta, porque no les están diciendo la verdad, los están aceptando tal cual son y que no cambien. Y aquí es donde en realidad, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, que hoy en día la iglesia está siendo atacada desde adentro. Desde adentro. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo muchos predicadores, falsos apóstoles, se aprovechan de la gente para tener fama, poder y dinero. Como ahorita estamos viendo este ejemplo, ¿verdad?, de torcer el diseño de Dios en la sexualidad y permitir, ¿verdad?, pastoras mujeres aquí en Bronzeville, la iglesia, ahí está, ahí en Boca Chica, antes de llegar a la HIV de Boca Chica la pastora de los jóvenes es lesbiana y tiene su pareja y la aceptaron como pastora de jóvenes. Entonces imagínate cómo desde adentro se ataca, al punto que en realidad con el tiempo, hermanos, ya no va a ser aceptado absolutamente nada de lo que tenga que ver con Jesucristo, porque la verdad de Jesús saca a la luz nuestra maldad y no nos gusta que nos digan que somos malos. Entonces Jesús es intolerante, la Biblia es racista, la Biblia es machista. Dios es un Dios, ¿verdad?, retrógrada, es un Dios huraño.
O sea, eso es lo que piensan, ¿verdad? Los progresistas, los que están a favor de que todo, ¿verdad?, sea una libertad según cada pensamiento. Y vamos a tener que pasar, hermanos, por esa etapa. Y entonces nuestra fe va a tener que estar firme como la estuvo la de los hebreos, de tener que soportar pruebas, burlas, cárceles e inclusive que se nos quiten nuestros derechos y propiedades. Y aquí ¿estaremos dispuestos o estaremos listos, hermanos, firmemente para poder pasar por esto? Las épocas de prueba, hermanos, persecución y sufrimiento quedan permanentemente fijas en la memoria. O sea, cuando usted pasa un trauma, cuando usted pasa un sufrimiento grande en su vida, ¿qué pasa? Se queda grabado. Se queda grabado. O sea, y entonces los hebreos recordaban, hermanos, con vividez aquellos días pasados en que ellos profesaron por primera vez su fe y recibieron, ¿verdad?, el sacramento del bautismo. En aquellos días, hermanos, ellos recibieron la luz de la verdad. O sea, vinieron a la verdad, fueron abiertos sus ojos, pero acuérdense que eran hebreos y los hebreos eran judíos y los judíos tenían su religión a Dios. Entonces, los cristianos, los primeros cristianos fueron muy perseguidos porque, como les he dicho varias veces, era algo nuevo. No era una fe que ya existía antes. Es algo completamente nuevo que viene a romper todo lo que ya hemos estudiado, el antiguo pacto, hermanos, la antigua forma de adorar a Dios, el sumo sacerdocio, ¿verdad? El templo, los sacrificios, los ritos, la ley. Cristo viene a romper todo, no a quitar, viene a romper todo lo que hicimos mal por 2000 años, el pueblo judío, ¿verdad?, guardando la ley de una forma incorrecta. Y entonces los primeros cristianos eran juzgados como blasfemos. O sea, ellos decían que Jesús era Dios y los judíos decían que no, solamente Jehová es Dios, tú estás blasfemando. Entonces eran tratados, hermanos, ¿verdad?, pues con dureza. Ahora el autor aquí quiere recordarles, hermanos, que tan pronto se hicieron cristianos tuvieron que enfrentar hostilidad. Yo no sé si a usted le pasó esto, ¿verdad? Cuando usted vino a los pies de Cristo, inmediatamente empiezan las burlas, ¿verdad? Ay, muy santito tú. Eres peor que yo. Sí, empiezan así, si eres peor que yo, eres igual que yo. Empieza el ataque, hermanos, cuando nosotros hemos declarado, ¿sabes qué? ¿Ahora una cerveza? No, ya no tomo. ¿Desde cuándo? Échatela. No, es que mira, yo ya quiero. Ay, sí, cómo no. Y empieza, ¿verdad? Empieza el ataque, hermanos. Empiezan a reprobar nuestra conducta que queremos cambiar. Ahora, acuérdense que estamos recordando a los judíos, a los hebreos que están leyendo esta carta por primera vez. Especialmente, hermanos, en los círculos de los judíos, ¿verdad? La señal del bautismo cristiano iniciaba el punto de ruptura. Acuérdense que Juan el Bautista, ¿verdad?, predicaba y dice que todo Jerusalén iba y lo escuchaba. Y el Señor le había dado al Espíritu Santo para que hablara con poder, hermanos. Entonces dice que venían, e inclusive los fariseos se bautizaban. Y Juan les decía, hey, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá pronto del Señor? No nada más se bauticen, sino hagan señales de digno arrepentimiento, genuino. Entonces, el bautismo, hermanos, de los cristianos, porque no había bautisterios, ¿verdad?, no había en las iglesias escondidos, se bautizaban públicamente en los ríos o en los estanques de agua. Y acuérdense que los maestros judíos siempre estaban, ¿qué? Observando todo. Ellos se creían hombres completamente rectos y querían siempre estar, ¿verdad? Exacto. Entonces, al ver que parte de los judíos se estaban bautizando en el nombre de Cristo, empezaba la lista negra, ¿verdad? Ezequiel Barrera, Brandon Alemán, ¿quién más se bautizó? Leti Álvarez, empezaba la lista negra para empezar a vamos a llamarlo, excomulgarlos o hacerlos arrepentirse de su nueva fe
o que sufrieran por su blasfemia. Ese era el pensamiento, hermanos, ¿verdad? De los judíos fariseos que no tenían un corazón hacia el Señor, hermanos. Entonces, prácticamente cuando alguien se bautizaba, ahí rompía él, ¿verdad?, con su tradición judía. Y los judíos, hermanos, que se convertían en la fe cristiana eran excomulgados, sujetos a abuso, a insulto y a persecución. Es algo que ellos ya sabían. Ellos sabían que si confesaban a Jesús, hermanos, como su Señor, y se bautizaban, sabían que los maestros judíos los iban a empezar a perseguir. Sabían que los iban a expulsar del templo y que ya no los iban a dejar entrar. Sabían que los iban a querer quitar, ¿verdad?, privilegios, queriéndolos amenazar, ¿verdad?, quitándoles propiedades y echándolos a la cárcel. Entonces era una manera de tratar de extorsionarlos, hermanos, para que ellos renunciaran de la fe. Y a eso se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos cuando dice: hey, recuerden en los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo, cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Otra vez utiliza la palabra terrible. ¿Se acuerdan? Es terrible caer en manos, ¿verdad? Es aterrador, pero en caer en manos de un Dios vivo. Ahora vuelve a utilizar la palabra el sufrimiento terrible que ustedes pasaron. Entonces, amados, los destinatarios de esta carta, de esta epístola a los hebreos, habían experimentado en la carne propia el sufrimiento por Jesús, la fe en Jesús. No se habían olvidado de ese gran combate, esa gran lucha, aun cuando ahorita en el presente al parecer estaban pacíficos. Porque, acuérdense, la carta a los hebreos es una carta donde el escritor le está hablando a la iglesia que él pastoreaba. Conoce la situación que están pasando. Acuérdense que la carta es para darle ánimo, hermanos. 1, a los cristianos que quieren seguir firme. 2, a los cristianos que estaban tambaleando y a los cristianos que ya se habían salido. Por eso las exhortaciones son fuertes, por eso hay ánimo, por eso hay consejo en la epístola. El escritor de la carta, ¿verdad?, muy posiblemente había sido pastor de ellos y entonces los conoce y quiere llamar su atención y quiere advertirles y poner los puntos muy en claro, hermanos, para que ellos sepan lo que están haciendo, las consecuencias que va a haber y lo que necesitan hacer para permanecer firmes. Y al parecer, aquí donde los está escribiendo, parece que ya pasaron ese tiempo de prueba y están ahorita en una época, ¿verdad?, de tranquilidad. Por eso les dice: hey, recuerden, no se dejen ahorita nada más, ¿verdad?, porque ahorita está tranquilo, no se suelten, no se desconecten. Sí, no se pongan a descansar, no, continúen afirmando su fe. Acuérdense de cuando los persiguieron. Hermanos, los hebreos recordaban la intensidad y la duración de este difícil periodo de sus vidas. Su fe había sido probada, ellos habían emergido victoriosamente a pesar del sufrimiento que habían soportado. No solamente habían ellos sufrido penalidades propias, hermanos, sino que también habían extendido su amor y compasión hacia otros que estaban pasando por pruebas similares. Qué gran fidelidad, hermanos, y entrega relata el autor de la carta. O sea, imagínense qué bonito, hermanos, sería que un pastor de anteriormente aquí de la iglesia nos escribiera y nos dijera en estas palabras: hermanos en Central, ahí en Bronzeville, ¿recuerdan cuando ustedes fueron perseguidos? ¿Recuerdan cuando fueron maltratados? Pero ustedes siguieron ¿qué? Qué hermoso sería recibir ese halago, decir: gloria a Dios, Señor, por ti, Señor, estamos aquí y somos testimonio para otros. Pues, amados, los hebreos fueron fielmente, hermanos, sufrieron fielmente por la causa del Señor y eso merecía reconocimiento. Y recordarlo como ánimo para continuar perfeccionando y manteniendo su fe en Cristo Jesús. Así es que los lectores de esta carta, hermanos, de esta epístola, sabían qué significaba ser objeto de la burla pública y de la persecución. O sea, en realidad no les está advirtiendo nada más el escritor de Hebreos que van a sufrir adelante algo que no han sufrido, sino que les está recordando lo que ya pasaron, ¿verdad? Entonces, el texto, hermanos, indica que estas condiciones de prueba duraron un periodo bastante extenso. En todo lugar en que la iglesia comienza a desarrollarse y a crecer, ahí debe esperarse oposición. Acuérdense, ¿verdad?, cuando
tenemos los mexicanos un ejemplo que siempre usamos, ¿verdad? Decimos que si hay un tambo de cangrejos y un cangrejo, ¿verdad?, quiere empezar a subir y escalar, ¿qué hacen los otros cangrejos? Lo jalan. Porque es decir, hey, todos estamos aquí abajo, porque tú te estás subiendo. Exactamente. Todos coludos, todos rabones, ¿verdad? Decíamos. Pues en realidad, hermanos, cuando los judíos empezaban a ver la vida de los cristianos, que había gozo, que había paz, que había amor, que había entre ellos, hermanos, esperanza, y ellos que seguían la ley de una manera firme, no lo tenían, entonces había envidia. Y sí, querían regresarlos otra vez, ¿verdad?, a vivir en el antiguo pacto. Entonces, los hebreos, hermanos, que eran conocidos pues como traidores de la fe judía, o sea, los hebreos de esta carta, ¿verdad?, se habían transformado en blanco de abusos y en realidad eran tratados como proscritos. Proscritos quiere decir como que estaban en la penitenciaría, ¿verdad?, como personas, ¿cómo le decimos? Fichadas, ¿verdad?, como malas, por decirlo así, como, ¿cómo le llaman ese? Matapatrias, ¿cómo le dice uno? No, que malapatria, perdón. Eres malapatria, eres traicionero, ¿verdad? Como si fueran extranjeros en tierra extraña, se veían ellos privados de la protección de la ley. Ya no les hacía, ¿verdad? Vamos a llamarlo de una manera, hermanos. Por ejemplo, es como una persona ilegal, ¿verdad?, en cualquier país. Está fuera de la ley para el gobierno, ¿verdad? Entonces el gobierno no le ayuda y deja que sufra atropellamientos. Pues así eran los hebreos que habían recibido a Cristo frente a los judíos. La persecución, hermanos, era prácticamente, ¿verdad?, su destino, su sino. Para ellos, las bienaventuranzas de Jesús resultaban muy significativas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Quién es la justicia, hermanos? Cristo. O sea, Jesús está diciendo, bendecidos los que por mi causa son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, bendecidos son cuando la gente los insulta, los persiga y les diga todo tipo de maldad contra ustedes a causa de mí. Entonces, qué hermoso, hermanos. ¿Hay más hojitas o ya no hubo más hojitas? Comenzar otra vez, dice. Prácticamente, hermanos, yo creo que en la mente de ellos resonaban estas bienaventuranzas del Señor cuando ellos estaban siendo insultados públicamente, cuando los apresaban y los llevaban a prisión y estaban ahí, cuando les quitaban sus propiedades. Yo creo que resonaba en su mente estas bendiciones. Sí, claro, o sea, Señor, tú dijiste que somos bendecidos cuando pasemos por estas cosas en tu nombre. Y sí, hermanos, esas palabras del Señor Jesús prácticamente, ¿verdad?, son gasolina para poder seguir. Ellos estuvieron, hermanos, también, no nada más ellos pasaron por el sufrimiento, sino que al ver aquí, vemos que estos hebreos estuvieron al lado de aquellos que sufrían la misma hostilidad. O sea, no nada más ellos la sufrieron y fueron y se escondieron, sino que cuando otros sufrían, ellos iban para hacer soporte, ¿verdad? Exactamente. O sea, no fueron, sufrieron y se escondieron, no. Ellos continuaban dando soporte a los demás, demostraron el amor de Cristo hacia sus compañeros de la iglesia que enfrentaban hostigamiento, maltrato y privación. Los miembros de la congregación se mantuvieron unidos y se ayudaban unos a otros en la hora de la necesidad. ¿Por qué? Aquí lo vemos, porque dice, recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Dice, algunas veces los ponían en ridículo en público, los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Entonces fueron, ¿verdad?, bendecidos por esto. Damos la vueltecita, página 98. Y aquí es donde lo dice, el verso 34, sufrieron junto con los que metieron a la cárcel. Esto nos indica, hermanos, que los hebreos no solo sufrieron su propia persecución, sino que dispusieron su corazón y sus bienes para ayudar a otros que pasaban por el mismo sufrimiento. De repente, imagínate, hermanos, a una familia, ¿verdad?, la metían en prisión, porque acuérdense, lo que trataban de hacer los judíos era que renunciaran a la fe cristiana. Y decimos, ¿verdad?, que métete con todos menos con mis.
con mi familia, con mis hijos. Pues entonces metían a toda la familia a la prisión para ver si papá y mamá doblaban las manitas por quién, por los hijos. Aquí, hermanos, ¿verdad? Prácticamente, esto nos indica que cuando había sufrimiento de aquellos que eran presos, los cristianos, como Cristo les enseñó, Cristo espera que visitaran a los prisioneros. Muchas veces entendemos mal el concepto, hermanos, donde dice, estuve preso y me visitaste. Vuelvo a repetir, todo pecador necesita de Cristo. Pero cuando se está hablando en cualquier carta del Nuevo Testamento acerca de las necesidades de los prisioneros, de las viudas, de los huérfanos, ¿creen que se está hablando de todos los prisioneros de la prisión o de todas las viudas de la ciudad? Está hablando de los cristianos que estaban siendo prisioneros, de las viudas, gracias, que estaban en la iglesia. Aquí a veces, ¿verdad? Pues nosotros no entendemos el concepto porque no hemos vivido lo que vivió la iglesia primera. Pero aquí, ¿verdad? Hay que entender que a los presos que se visitaban, pues eran los, como Pablo, que estaba preso. Pablo era parte de la iglesia, ¿verdad? Claro, Pablo bendecía también a los que estaban adentro y se iba haciendo más grande la iglesia. Pero aquí lo que tenemos que entender es que estos hebreos cristianos no nada más sufrieron y se escondieron, sufrieron y luego empezaron a apoyar a los que estaban en sufrimiento. Y eso es de alabarse, hermanos. El Señor Jesús dijo, Mateo 25:36, estuve preso y viniste y me visitaste. Está hablando de alguien que ama a Dios, ¿verdad? Que está preso y viene otro hermano a visitarlo. Los presos, hermanos, en aquel tiempo dependían de sus parientes, amigos y conocidos en cuanto a comida, ropa y otras necesidades. Tiene que entender, ¿verdad?, que en aquellos tiempos el gobierno romano, hermanos, no había la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El gobierno romano no tenía, ¿verdad?, un sistema penitenciario como hoy, que les dan 3 comidas, su cama, ¿verdad?, llamadas para la familia y visitas. Era, si caías preso, si alguien de afuera no tenía misericordia de ti, o algún preso que le traían algo, si no te daba, pues prácticamente, hermanos, estabas muerto. ¿Sí? Estabas muerto. Entonces, es por ello, ¿verdad?, que aquí el escritor de Hebreos les dice, estuvieron en las necesidades de otros que también estuvieron, ¿verdad?, presos. Y aquí, hermanos, los cristianos hebreos fueron un ejemplo de hermandad y de amor para con otros creyentes que cayeron en prisión por causa de la fe. No por haber transeado a alguien, hermanos, sino por causa de ¿qué? De la fe. Y luego aquí en la segunda parte del verso 34, hermanos, continúa relatando el autor cómo es que fueron despojados de sus bienes y permanecieron fieles con gran gozo. Dice, cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarían para siempre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos con alegría no dar a que se nos quite injustamente nuestras propiedades, nuestro ahorradito en el banco, nuestro retiro, nuestras acciones? O sea, decir, ¿cuántos de nosotros con alegría? O sea, ¿cuántos dijéramos, Señor, gloria a Dios? Sí, Señor, tú me diste, como dijo Job, tú das, tú quitas, Señor, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, Señor, que el gobierno me está quitando mis propiedades por yo tener la fe puesta en ti. Exactamente. Aquí el escritor les está diciendo, cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Porque acuérdense, hermanos, ellos estaban bien firmes en la promesa. Y aquí es donde nosotros debemos de ver el testimonio de estos hebreos y ponernos a pensar, ¿verdad?, en lo que va a suceder. Porque volverá a suceder, hermanos, antes que venga Cristo. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser, ¿verdad?,
sufrir muchas injusticias. Hay que ir preparando nuestra mente. Por eso el falso evangelio de la prosperidad, hermanos, es una vil mentira. El Señor no te quiere completamente sano, completamente rico, completamente feliz en este mundo. Si el Señor Jesús te advirtió y dijo: en este mundo tendréis mucha aflicción. Si aquí ya podemos ser completamente sanos, completamente felices y completamente ricos, ¿para qué me quiero ir al cielo? Si no le va a pasar nada a mi familia y nada a mis hijos, hermanos, y mis negocios siempre van a estar creciendo y creciendo y creciendo, y jamás nos vamos a enfermar aquí en la tierra mientras que vivamos, ¿para qué me quiero ir al cielo? ¿Verdad? En realidad, hermanos, la fe tiene que ser pasada por fuego. Así. Por eso los cristianos de aquel tiempo eran cristianos de verdad. No era una religión nada más, no era un movimiento de tradición. Vuelvo a repetirles, estos cristianos no heredaron la fe de que sus papás eran cristianos. Estos fueron los primeros cristianos. Estos fueron los primeros creyentes. Estos fueron los primeros que sufrieron por la causa de Cristo. Y entonces, este testimonio, hermanos, podemos notar que los lectores de la epístola eran obedientes a las palabras de Jesús en Mateo, cuando dice: no acumuléis para nosotros tesoros en la tierra, sino acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Con alegría, hermanos, ellos entregaron su propiedad cuando presumiblemente las autoridades gubernamentales confiscaron sus bienes. Sus posesiones, su posesión perdurable estaba guardada, ¿dónde? Para ellos en el cielo. Y aún, hermanos, cuando había sido injusto, ellos se alegraron. Estos lectores vivían en armonía con los principios que Jesús les había enseñado en el Evangelio. Y es hermoso entonces recordar, ¿verdad? Y ir a las palabras del Señor Jesús y empezar a recordar que el Señor dice: es necesario que yo me vaya para prepararles lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre, ¿verdad? Mucho lugar hay. Y yo quiero que ustedes estén ahí. Y estar pensando en esas bendiciones eternas, duraderas, ¿verdad? Que no pueden quitarse, y darles más peso de lo que nosotros podamos lograr aquí en la tierra. Porque si no es así, entonces vamos a sufrir mucho, hermanos, cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, en que seamos injustamente abusados y injuriados, y pues que nos quiten, ¿verdad?, lo que tenemos. En estos versos, hermanos, del 32 al 34 de Hebreos 10, el escritor parece desarrollar una secuencia, o sea, como que pone, ¿verdad?, en una escalerita lo que sufrieron los hebreos. Fíjese bien. En primer lugar, dice que ellos habían soportado, en el verso 32, un periodo de sufrimiento. Tiempo de prueba. Y luego dice: fueron expuestos. O sea, no nada más fue una prueba en el interior, sino que fueron expuestos a burla pública. Número 3. También dice que no solo sufrieron ellos, sino que sufrieron junto a otros. Hermano, donde dice ellos cuando recibieron la luz, la luz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de luz, hablamos de la verdad, el Evangelio, sí. Así podría ser después. Sí, o sea, el Evangelio, ¿verdad? Pues viene, oímos, y entonces nos es traída la verdad. La luz, se nos abren los ojos, se nos quita la vela, ¿verdad? La venda, perdón. Y al final perdieron sus bienes. Fíjense cómo
el sufrimiento de los hebreos. Les dice, ¿verdad? Tuvieron un tiempo largo de prueba, en donde fueron expuestos, ¿verdad?, a la burla pública, donde no solo sufrieron ustedes, sino también que sufrieron, ¿verdad?, con otros y perdieron, ¿verdad?, sus bienes. Pero no termina aquí, hermanos, la palabra de ánimo que el autor. Ellos necesitan recibir, ¿verdad?, estos recordatorios para continuar firmes en lo que el Señor, ¿verdad?, les ha prometido. Y aquí es donde entonces en el verso 35 al 39 de Hebreos dice, por lo tanto, o sea, ya les recordó sus sufrimientos, ¿verdad? Ya les recordó sus luchas y que salieron victoriosos. Entonces les dice, si ya salieron victoriosos, pues entonces dice, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Tengan presente, eso quiere decir, traigan en la mente la recompensa que Cristo les va a dar. Porque, pues sí, hermanos, de repente, después de estar recordando el sufrimiento, muchas veces uno puede decir, oye, y sí, ¿hasta cuándo? Y oye, pues no que Dios nos ama, y no que Dios es bien poderoso, y no que Dios que quiere lo mejor para sus hijos, y mira cómo estamos. Y cuando nos empezamos, hermanos, a concentrar en nuestra condición, pero entonces Él les dice, recuerden su sufrimiento y cómo salieron victoriosos. Ahora, usen esa victoria, dice, y no desechen la confianza en el Señor y tengan presente, ¿verdad?, la recompensa. Tengan presente, ¿verdad?, la recompensa, perseveren con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad. Dice, entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Y luego viene otra palabra, hermanos, pues dentro de muy poco tiempo. Aquí el pensamiento, hermanos, es, ¿qué tal si el escritor de Hebreos les hubiera dicho, perseveren con paciencia? Al cabo, en mucho tiempo el Señor viene. No, sino que dice, hey, en poco tiempo el Señor, ¿verdad?, viene. Pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros, dice, no somos de los que se apartan de Dios a su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvadas. Entonces, amados, aquí la razón por la que los versos anteriores, o sea, del 32 al 34, el autor les recordó sus luchas y pruebas que vencieron correctamente, es porque desea exhortarles a continuar con una fe renovada y anclada en Cristo. Aunque ya pasaron por algún sufrimiento, el autor sabe que aún vendrá más, ¿verdad?, más sufrimiento. Vamos a la siguiente página, 99. La fe, hermanos, debe ser constante y creciente. Nos encanta la parábola del Señor Jesús. Si tuvieras fe, la pregunta será, adelante. Ok. Sí, sí. No podemos por nosotros mismos estar en pie, hermanos, si no le permitimos a Cristo que sea Él que nos sostenga. Entonces lo que hicieron estos cristianos fue, dejaron su vida y obedecieron fielmente a Dios. Al obedecer fielmente a Dios, el Señor les dio, hermanos, esa confianza y esa esperanza que los mantuvo inclusive en estos tiempos difíciles. Y aquí es donde ellos entendieron que no podían quedarse nada más hasta donde llegaron. O sea, es decir, no es suficiente lo que ya pasamos. Necesitamos continuar, o bueno, el escritor de Hebreos es lo que quiere ponerlos en su mente.
Así como Cristo lo sostuvo, ustedes necesitan continuar buscando y perseverando ese Cristo. Y entre ellos. Y eso es hermoso, o sea, es decir, la fe debe crecer, hermanos, y ser constante. Y ahora viene esto, fíjense, necesita ser confesada valientemente y confiadamente. Es decir, no solo Dios quiere una fe interna, hermanos, Él quiere una fe que se vea y que los demás vean. En circunstancias difíciles el creyente pone su fe en Dios. Cuando viene una situación difícil, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor, más ¿cómo se dice? Lo buscamos más intensamente, ¿verdad? Más constantemente. Y siempre decimos, Señor, yo sé que tú eres Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. Confesamos quién es Él, ¿verdad? Cuando estamos en dificultades. Pero en tiempos de comodidad, debemos. El cristiano, hermanos, no se ve confrontado con la necesidad. Fíjate, cuando estamos cuando estamos en confort, ¿verdad? Cuando estamos estamos en la zona confortable. No buscamos depender del Señor. Si estoy saludable, pues no le pido al Señor salud. Si tengo suficiente, ¿verdad? Dinero, pues no le pido al Señor sustento. Si no hay problemas en mi hogar, bajamos la guardia. Es natural, bajamos la guardia. Y aquí es donde el escritor de Hebreos, ¿verdad? Quiere decir, en tiempos de comunidad el cristiano no se ve confrontado con la necesidad de depender del poder de Cristo. Nuestra fe vacila quiere decir que se queda ahí. Y muchas veces baja, flaquea, sí. Y aquí es donde entonces recordamos, y lo vamos a ver más adelante, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego entonces aquí la pregunta es, ¿cuánta fe es necesaria? Y decimos, poquita es necesaria. Pero la pregunta será, ¿el Señor querrá que nada más tengamos poquita fe? Pues no. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Y parece que ese es el ideal, hermanos, que tiene el escritor de Hebreos con esto que les está, ¿verdad?, diciendo. Que la confianza, o sea, porque dice no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. O sea, es decir, no dejen de depender de Dios. No dejen de depender y buscar a Cristo en toda situación. Amén. O sea que estén pasando por prueba, o sea que estén en la zona de confort, no dejen de buscar y de depender del Señor. Ajá. Ahora, eso no es muy fácil para la comunidad cristiana. Y es ahí donde se necesita el ánimo, ¿verdad? Para poder detectar a aquellos que están en la zona de confort y poder ver que necesitan permanecer agarrados de la mano de Dios y poder estar atentos de que, aquella persona necesita ánimo, porque solo no va a salir de eso. Me imagino yo que Son advertencias lo que le podemos dar. O sea, una persona, por ejemplo, dice la palabra, antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu. O sea, una persona que dice, estoy bien, estoy contento, tengo todo, gracias Señor, estoy bien. De aquí en adelante, nada me quita del Señor.
Pero como está bien en el área de confort, pues entonces baja la guardia y entonces viene la caída. Ahora, si una persona la vemos que está bien, tiene ánimo, no necesita ánimo, necesita advertencias. Qué bueno, hermano, que estés bien, qué bueno que estés próspero, pero no te olvides del Señor. No te olvides, sí, o sea, decir, creo, no me acuerdo si es Deuteronomio 18, donde dice, no te olvides del Señor tu Dios cuando entres a la tierra donde fluye leche y miel, cuando comas de las vides que tú no plantaste, cuando vivas dentro de las casas que tú no construiste, no te olvides quién te da el poder para hacer las riquezas, dice el Señor. O sea, sí, o sea, son las advertencias y decir, esto tienes que tomarlo y aunque estés bien, aguas, ¿verdad? Porque puede venir ese tiempo, ¿verdad? De caída. Entonces, amados, aquí la confianza que el autor desea, porque dice que no desechen la confianza, la fe. La confianza que el autor desea que los creyentes manifiesten no es nada más una confianza en la mente y en el corazón. Yo creo en ti, Señor. No, yo creo en ti, Señor. Sino que en realidad, hermanos, el escritor desea más bien que los lectores exhiban, enseñen, muestren su confianza y valor delante del hombre, delante de los hombres. O sea, es decir, una fe, hermanos, como dice el escritor de Hebreos, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Una fe en la mente y en el corazón, pero que no se lleva a la vida diaria, no es fe. Pero una fe, hermanos, que se puede palpar, que se puede escuchar, que se puede medir, que se puede ver, es la que somos alentados a tener. Y aquí es donde Dios va a recompensar, hermanos, ricamente al creyente que valientemente confiesa su fe. Y confesar la fe no es como que decir en el trabajo, yo soy cristiano. Esas son palabras. Confesar la fe, ¿verdad? Es, ¿qué onda? Mira, vamos a transearnos esto. Ya estamos todos de acuerdo. Nos va a tocar de a tanto, el jefe ni se va a enterar. No. No, ese es el punto. No salir corriendo. El punto es decir, está mal. Está mal y no se debe de hacer. Y no lo hagan, porque si lo hacen, yo voy a tener que declarar la verdad. Eso es la fe, hermanos. Eso es confesar a Cristo en la fe. Porque vas a ser el patito feo. Y todos te van a tirar. Y todos te van a mandar a la esquina. Y todos van a hacer complot para sacarte de ahí del trabajo. Pero ¿sabes qué? Cuando sucede eso y cuando te corran de ese trabajo, el Señor, mira, te va a dar uno mejor. Pero primero tienes que confesar a Cristo, hermanos, delante del hombre. Nada más voy a terminar con esto, no vamos a poder terminar porque todavía nos falta todavía, ¿verdad? Pero dice que Él recompensará al cristiano, hermanos, no porque haya merecido la recompensa, ¿verdad? No podemos ganar las recompensas de Dios. Pero Dios, hermanos, va a entregar sus dones a los que le buscan constantemente, ¿verdad? No importando la situación. Y desean agradarle de todo corazón en la prueba de sufrimiento o en tiempos de paz y abundancia. Sí, aquí es hermoso, ¿verdad? Donde dice, hey, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les espera. Perseveren con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cuándo? Cuando perseveremos en la fe, cuando enfrentemos las situaciones de sufrimiento, de prueba y permanezcamos firmes, Él entonces va a darnos la certeza que los tesoros celestiales nos son entregados, hermanos, ¿verdad? Pero no es nada más por confesarlo con la boca, sino por vivirlo, ¿verdad? Para gloria de Dios. Yo creo que de esas escrituras salieron dos coritos muy importantes. Cuando allá se pase esta y una mirada de fe. Que dice, yo feliz responderé, ¿verdad?
Una mirada de fe es la que, ¿qué? Salva al pecador. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. En ella encontramos todo lo necesario para la vida de la fe, todo lo necesario para agradarte. Toda la sabiduría, Señor, viene por medio del estudio de la palabra y la revelación viene por tener comunión contigo. Así es que permítenos tener las dos, Señor. El deseo de estar constantemente en tu palabra y permitiéndote a ti, Santo Espíritu, que nos la reveles. Danos ánimo, danos, Señor, aliento, exhórtanos, repréndenos, disciplínanos, llénanos de ti, Señor. Impúlsanos a seguir adelante, Señor, a perseverar. Los tiempos son malos, se van a poner peores. Nuestra vida, Señor, nuestra carne es mala, tenemos que vivir con ella todos los días. Pero es más grande y más fuerte el que vive en nosotros, tú, Señor Jesucristo. Así es que permítenos ser llenos de ti y poder, Señor, usar tu palabra y tu poder para lograr, Señor, vencer en el nombre del Señor Jesús en esta vida. Cada uno de mis hermanos y yo tenemos luchas diarias, Señor, en las cuales dependemos de ti y necesitamos que tu poder, Señor, sea el que nos saque adelante. Así es que permítenos, Señor, vencer por medio de la fe, vencer por medio de la obediencia hacia ti, Señor Jesucristo. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias por este momento. Amén